Hechos capítulo 2, gloria al Señor. Hechos capítulo 2, versículo 5, gloria al Señor, que no se vaya el gordo. Bendito sea el Señor. Miro que hay unas caras que cambian de allá. Santo, bendito sea el nombre de Jesús. La palabra es para nuestro bien. Bendito sea Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 5. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿quién quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Puede sentarse, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Quiero meditar o traer una palabra, la cual hemos titulado el impacto de la venida del Espíritu Santo. Amén, aleluya. La vez anterior, hermanos, estuvimos viendo cómo fue la manifestación cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Estuvimos viendo que los detalles, se recordarán que el Espíritu Santo se manifestó con lenguas repartidas, asentándose sobre cada uno de ellos. Gloria al Señor. Estuvimos viendo también, aclaré lo que significó o significa el Pentecostés, lo que es el 50º. La fiesta de las 7 semanas o de las 49 días a los 50. Eso lo explicamos, hermanos, en la predicación anterior. Ahora quiero, hermanos, hablar de lo que era, hermanos, la reacción que hubo en las personas que presenciaron el hecho de la venida del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, hermanos, que en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esa palabra moraban, hay una traducción que lo traduce de una manera más explicada, porque ya hemos dicho que por mucho que trabajo que se haga en una traducción, siempre hay traducciones que van corrigiendo palabras, lo que en realidad una palabra significa. Esa palabra moraban, nosotros podemos tener la idea que estamos pensando que era gente que vivía en Jerusalén. No, hermano. En el contexto usted verá que era gente de otros países. Entonces la palabra moraban
Hay traducciones que lo traducen, visitaban Jerusalén. No es la palabra correcta, moraban, pero entiende lo que le quiero decir. Moraban entonces en Jerusalén, en otras palabras, visitaban a Jerusalén. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Voy a aclarar varias cosas de este versículo. Una, que los que habían llegado eran del linaje de Israel. Dos, eran varones piadosos. El varón piadoso o la mujer piadosa que habla la Biblia se está refiriendo, hermano, a personas que guardaban la ley y eran justos delante de Dios. Un varón piadoso fue Simeón, hermanos, cuando llevaron, hermanos, a Jesús al templo. Una mujer piadosa fue Ana, la profetisa. Alabado sea el Señor. Pero lo que es, hermano, el siguiente detalle lo voy a aclarar. De todas las naciones bajo el cielo, hay que entender lo que quiere decir. De todas las naciones bajo el cielo del mundo conocido. Eso hay que saberlo entender, porque aquí no había judíos en América. Por eso cuando usted se enfrente a alguien que, hermanos, que sea ateo, va a tratar de ridiculizar la Biblia. Y le va a presentar pasajes como este, donde dice de todas las naciones bajo el cielo, pero ahí no menciona que andaban personas de México, de Nicaragua, de Colombia. Es que no habían judíos aquí en América, hermano. Y aclaro que América no es solamente de la frontera para acá, América es todo. Desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Es todo, es América. Entonces, es imposible dar por literal este pasaje. Las naciones bajo el cielo se refiere a las naciones donde los judíos habían llegado. Este término se utiliza en muchos otros pasajes de la palabra. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Nabucodonosor que miraba que las aves del cielo venían y el árbol gigante que crecía y había frutos para todos los de la tierra, del mundo. Y también le dijo a Nabucodonosor, te he dado todas las naciones bajo el cielo. Era el mundo conocido, hermano, gloria al Señor. El Mediterráneo. Y aquí va a mencionar Lucas, el escritor, cuáles eran esas naciones. Ya lo vamos a ver. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Oiga bien, no era la multitud de los que vivían dentro de Jerusalén, eran los extranjeros. Aquí no se conmocionó Caifás ni Anás. Aquí los que se impactaron fueron los judíos que habían venido. Vea cómo trata el Señor. Porque para estas personas el evangelio no había sido anunciado. Y el evangelio se les va a anunciar cuando vea usted lo que hizo o lo que hará Pedro, cuando después les contesta: estos no están llenos de mosto, alabado sea el Señor. Entonces estas personas debían oír la palabra del Señor. El estruendo que se dio, ¿cuál estruendo? Fue la venida del Espíritu Santo. Aclaré que las personas que estaban presentes en el aposento alto, si bien en el capítulo 1 dice que era un número como de 120, podría ser que en ese, porque no es lo mismo, lo que pasó en el capítulo 1 a lo que pasó en el capítulo 2 no fue el mismo día. Podría ser que habían más de 120 reunidos el día de Pentecostés. O podría ser que habrían menos de 120, no lo dice la Biblia. En el capítulo 1 sí habla que el número de los que se reunían en el aposento alto eran como 120, pero en el capítulo 2 no lo aclara, pero no importa. Si eran 120, si eran 200, si eran 300, lo que sí es verdad es que el Espíritu Santo vino con poder sobre la iglesia. ¡Gloria al Señor! El estruendo atrajo a la multitud.
La gente es atraída cuando hay poder. ¿Cuántos quieren que la gente sea atraída a este lugar? Porque digan, en esa iglesia se mueve el Espíritu Santo. Cuando se predica, cuando el ministerio canta, amén, hermano. Cuando predican los ancianos, los jóvenes, que se escucha a lo lejos, hermano, que la gente diga, yo quiero estar en ese culto. Amén. Esa es la idea. Que el Señor se mueve en este lugar. Hermano, entrar por esa puerta. El estruendo, hermano, que no sea conocida como la iglesia del chambre. Iglesia de la batajona de chuchos que se hartan, no. Que sea iglesia de Dios. Que cuando se entra por esa puerta, digan esos dos servidores, que gente más amable. Cómo me sonríen, me dan la mano, me dicen pase al frente. Ese estruendo es que queremos que se oiga afuera. Amén. Y aquí una gente entra y ve, hermano. Imagínense, no, aquí, eso no se da acá, pero en algunos lugares. Llegar a un lugar y esté, hermano, el de servidor, me pongo el de servidor, de por sí yo soy carudo, amén. Ese es mi carácter. Entonces mi ubicación no es estar de servidor, porque no sirvo para eso. Amén. Si yo sé que mi cara ahuyenta gente, ¿para qué voy a estar de servidor? Como el espantapájaros, hermano, que ahuyenta los pájaros de las milpas. Así muchos hermanos que en espíritu espantapájaros ahuyenta a la gente de las iglesias. Miedo a ver en la cara. Amén. Ese estruendo no es bueno. El estruendo bueno es el que sucedió en Pentecostés, que se sienta sabor a cielo cuando se llega al culto. Hasta con quién se va a sentar, tenga cuidado en el culto. Usted no va a tener a Judas a la par. Aparte de ese telepate que le puye las costillas. Amén. Hay telepates en las iglesias. Hay hermanos que vienen llegando de buena fe. La hermana Jenny viene llegando de buena fe y se hace amiga de una hermana que le gusta estirar la lengua. Pura lengua de sapo. El sapo, para agarrar la mosca, la estira así, la jala para adentro. Ese estruendo no lo queremos. Esa bulla no la queremos. La bulla que queremos es la que pasó en Pentecostés. Amén. Hermano, tiene que haber ese poder dentro de la iglesia, esa comunión. Yo de esa gente me apartaba, hermano, cuando llegaba a la iglesia. Y no es que me quería la gran cosa. Yo de gente que me estuviera apoyando la costilla, había uno, un joven, que andaba en la bolsa de chicles, hermano. No quiere, me dijo. Apartate, diablo, le dije yo. La gran bolsa de chicles Bubelú. Había unos chicles de canelita, ¿se acuerdan? De los que pega usted ahí debajo de la silla. Y me ofrecían, no, varón, yo quiero estar como los 120. Que la gente escuche que donde estoy hay poder. Amén. ¿Cuántos se sienten orgullosos de pertenecer a esta iglesia? O está viendo una iglesia de esas de pajarrascos, amén, hermano. Iglesia donde la pastora anda media tinta pintada a la cara, donde la pastora manda echar rebustos, amén, a levantarse nalga para verse más pompuda, dice, donde el pastor se viste puro marica. No, necesitamos una iglesia donde se mueve el poder de Dios, donde el estruendo de Dios llegue a lo lejos, que se sienta a lo lejos. Amén. Mire estos jóvenes, hermanos, qué ejemplo nos dan los jóvenes a nosotros acá. Bien vestidos, sometidos. Vaya a ver en esas otras iglesias, ni Biblia andan. Amén. Mire, ahí andan sus Biblias los jóvenes, todos. Yo conocí músicos allá que no andaban Biblia. Habría que andárselas cargando, pero eran los primeros que querían cantar. Démosle gracias a Dios por los jóvenes que hay acá que se esfuerzan. Amén. Ese estruendo bueno que queremos que se corra. La gente se acercó a escuchar. Hemos escuchado que allá en una casa embarrada, allá en un lugar donde hay pescadores, donde hay letrados, gente ignorante, pero algo en lo que los atraía era el poder del Espíritu Santo. Era eso, porque el Espíritu de Dios es un imán que te atrae. ¡Aleluya!
Ya les contaba un testimonio, un hermano que decía que él estaba atado por demonios y habían llevado de donde bruscos, agoreros, le habían echado agua de ruda como la que ha hecho usted en las noches. Y dice que nada lo liberaba. Cuando a lo lejos escuchó un estruendo él. Una iglesita pequeña, se fue yendo, sentía que cantaban una bocinita de esas pequeñas. Y él se fue, llegó. Era lejos donde vivía. Llegó, se arrodilló y dice que allí fue liberado en una iglesia pequeña. Una iglesia de lámina, una iglesia que según lo que el mundo dice, una iglesia fracasada. Que por hoy en día las iglesias, los ministerios fructíferos es tener 5,000 miembros, tener 4 buses parqueados. ¿Y de qué me sirve a mí tener atajo de cabra y yeguas mañosas? Amén. Lo importante es que haya poder de Dios en las iglesias. Eso, que haya libertad a las almas. Ese estruendo él escuchó, dice que lo libertó de la posesión demoníaca. Salieron los demonios y después él contaba que él se dio cuenta que el oído natural no podía escuchar la distancia donde él estaba, pero ese estruendo, ese llamado, era el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánta gente se ha acercado? Yo conocí un hermano que él estaba, hermanos, en su casa, eso de las 11 de la noche, y dice que sintió aquel deseo, escuchó las alabanzas en la iglesia donde me congregaba yo, hermanos, en El Salvador, y el hermano dice que se puso en pie, se subió a su carro que tenía, salió y todos se sorprendieron. Nunca se había visto en una campaña, en una vigilia, un hombre soberbio, que él, su vida era su buena pistola, era cazador, hermano, un hombre terrible, hermanos, un hombre pero endemoniado. El hombre llegó a la iglesia y cuando hicieron el llamado nadie lo llamó. Él pasó al frente y él dijo: yo fue algo que sentí, una cosa que no me pude explicar, y por eso me acerqué a la casa del Señor. Eso es lo que sintieron los judíos piadosos, y más adelante vamos a ver cómo se convierten 3,000 almas. Esa fue la primer llave cuando Dios le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. La primera puerta que se abre es esta, a los judíos que estaban en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y se cumpliría la primera palabra cuando se le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. Esa fue la primera llave que se abrió de la predicación a los judíos que estaban en el mundo griego, como lo veremos en el siguiente mensaje. El estruendo los atrae, estaban confusos. Versículo 7 o el 6, el final del 6. Y les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y saben cuál es la sorpresa? No estoy emocionado. ¿Saben qué es la sorpresa? Les voy a explicar así suave. ¿Quiénes eran los galileos? Era lo peor, el vulgo. Era lo más despreciado. Eran pescadores y pecadores, rameras, hermanos, gente iletrada. Mire, cuando se decía los galileos, era un despectivo. Porque le voy a decir algo: los galileos, el idioma que hablaban era el arameo. El arameo, que no era un idioma legítimo, sino un dialecto. Es el que hablaban en Israel, hermanos, en Galilea. Y es por eso que el ministerio de Jesús fue más próspero en Galilea. Oiga, por eso el Señor Jesús dijo: las rameras y los pecadores y los publicanos van delante de vosotros en el reino. ¿Quiénes son los que recibieron al Señor? Las prostitutas se arrepintieron. De María Magdalena echó fuera de ella 7 demonios. Hermano, anduvo sanando oprimidos, libertando endemoniados en Galilea. Por eso le dijeron: de los milagros que haces allá, haz acá. Pero es que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Y aquí viene la sorpresa.
Supuestamente los galileos, si bien tal vez podrían hablar un poco de griego, no lo sabían. Mire, aquí viene lo sorpresivo que le voy a llamar la atención. Le voy a leer en el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, menciono dos nacionalidades. Aquí viene la sorpresa. Es que en Israel, en el mundo romano, se hablaba el griego koiné, que era el idioma común que hablaban en el mundo mediterráneo. Lo voy a poner en contexto. Cuando los griegos helenizaron el mundo, conquistaron el mundo, Alejandro de Macedonia, Alejandro el Grande, impuso el idioma griego como el idioma oficial de todo su imperio, como que, digamos, esta nación dijera que el inglés se hablara en todos los países que él tiene dominio. Un ejemplo. Así, por ejemplo, como cuando los españoles llegaron a América y se mezclaron los moros y las personas que llegaron allá. Nosotros no tenemos descendencia directa europea, sino árabe, musulmana. Esa es mentira, nosotros no descendemos de europeos. Está probado que estamos mezclados con hermanos con raza árabe, que llegaron allá, hermanos, a América, más que todo en Centroamérica. Se mezclaron, pero llevaron el idioma, dejaron el idioma. Entonces, en el imperio griego, luego cuando los romanos derrotan a los griegos y toman el control del mundo, de aquel entonces, sigue el idioma griego. Entonces, Pablo hablaba griego, arameo, hablaba otros idiomas. Pero, aquí vemos algo. El imperio parto era parte de otro imperio. Y allí no se hablaba griego, hermano. Dice, partos. Dice, estamos en el versículo 9. Partos, medos, elamitas, que es en la actualidad. El idioma que hablaron el Pentecostés no era griego, ni idioma de las regiones vecinas, sino que era uno de los idiomas del imperio parto, que estaba a cientos de kilómetros de Jerusalén. Les llamó la atención porque no estaban hablando en el idioma natural, y mayormente que eran ellos, que eran los galileos, los despreciados. Pero como lo vil del mundo vino a escoger al Señor para avergonzar a los que se quiere. ¡Gloria al Señor! Miren, los hermanos, lo que eran los galileos, los judíos, los discípulos del Señor, los conocían por su forma de hablar. ¿No ve pues Pedro cuando llegó al patio de la casa de Anás o Caifás, no recuerdo? Dice que la criada del sacerdote se le acercó y le dijo, este hombre también andaba con él, su forma de hablar lo condena. Porque, hermano, las palabras no las pronunciaban bien, hermano, los galileos. Están como nosotros, los que somos del oriente del país, del Salvador, voy a mencionar. No se me va a ofender nadie más. Voy a mencionar nosotros que somos del oriente. A nosotros nos discriminan, hermano, en la zona occidental. Si usted ve la gente, hermano, mucha gente de Chalatenango, creo que ahorita no hay ninguno, aquí solamente un hermano que hay aquí, creo, no sé si el hermano usted dice, no, pero hay un hermano que es de ahí. Si usted ve la gente, hay gente en una parte de Chalatenango, gente blanca, hermano, gente en Arizona, gente de ojos claros, hermano, y si usted ve la gente, no importa, Dios no ha venido a ver si la nariz tuya es plana o es chata, no, Dios no ha venido a ver si son morenos como yo, no, Dios ha venido a ver el amor que tuvo por las almas, a salvar los que son de Él. Pero si usted ve en El Salvador, de ya le echan de ver a uno que es de Oriente. No, pero si usted ve los cerros de sus grandes, en la forma de hablar. Algunos nos confunden, me dice una vez una persona a mí. Andale del Mega, María, iba saliendo yo. Yo te conozco a vos, me dijo, yo te he visto en un video. Ah, no, hombre, le digo, te ha bendecido con alguna palabra, dije yo. Sí, vos sos creador de contenido. No, hombre, le dije yo. Hay un TikToker que ni que ver a vos habla, me dijo. No, hombre, ¿quién es? Le dije, ah, vos dos, me dijo. No, hombre, te invito a la iglesia, le dije yo. Cuando teníamos hospitalizado a Josilla, creo que fue la penúltima vez, me acercó una trabajadora de la enfermera. ¿Verdad que usted es de Nicaragua? Me dijo. ¿Por qué? Me gusta su hablado, me dijo. Santo, dije yo. Oiga, me gusta su hablado. Así como habla usted, me dijo, hay un creador de contenido que igual el hablado tuyo, me dijo. Mejor no le conteste, mejor me aparté, hermano. Nos pueden juzgar por las palabras.
Solo por ponerle un ejemplo, los salvadoreños, nosotros hay palabras que no las pronunciamos bien en Oriente. A veces no decimos nosotros, no que nosotros. Eso es conocido de Usulután, San Miguel, San Rafael Oriente, amén, San Jorge, el Tránsito. Nosotros decimos nosotros. Ey, nambe decimos nosotros. Ey, nambe vos. Debe ser, ey, no hombre, no es así. Platiqué con la gente de San Salvador. O alguien, hermano, ¿para dónde vas? Amén. Así estaban titulando a los galileos. No pueden hablar. Si te platicas con una gente de San Salvador, hermano, esas personas hasta chiflan hablando. Yo fui maestra, dicen unas. Yo trabajaba de decana en universidades. Aquí uno es cana porque la limpieza dejó el trabajo. Amén. Ahí botó las uñas. No, dicen uno, yo, me dijo uno, mi risa, me dijo, ay, que somos raíces todo el día. Andábamos demoliendo una pared y pintando. Ay, a mi país me dijo, muy preparado, el gerente de un banco. No, hombre, le dije, le quedaría y este no supiera que aquí uno no es nada, amén, hermano. Los títulos que se tuvieron allá aquí no valen, amén. Pero en el reino de Dios lo que vale es recibirle a Él. Porque los galileos eran despreciados. Antes los cristianos eran despreciados y decían, pobrecitos los evangelios, pobrecitos los aleluya, nadie les cree, eran avergonzados por su poca preparación, pero Dios vio que al hombre le dio preparación y el hombre no aprovechó la preparación que le dio. Entonces vino Dios y tomó lo aborrecido para exaltarlo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¡Gloria al Señor! Hermano, la gente estaba impactada. ¡Ey! ¿Cómo es este que habla nuestro idioma? Si este es un pescador, no sabe ni leer. Pero para Dios no vale eso. Yo conocí pastores que no conocían ni la O que era redonda. Pero que esos hombres tenían más sabiduría que muchos que se saben toda la apologética. Toda la diablética, endemoniética, locurética, mariconética. Amén. Se saben toda la basura que el diablo ha inventado para que la palabra no se hable con verdad. Pero le voy a decir algo. El Dios que servimos está levantando hombres como Pedro. Hombres, hermanos, que tendrán poder. Quizás no se han manifestado, pero en su momento Dios levantará su nombre en alto. ¿Quiénes son estos que hablan? Así nos decían de Jesús, pues. Y ese cómo habla con autoridad, sin haber estudiado, así decían. Amén. Así que hay que poner la gracia al Señor. Mira, yo estuve un tiempo en un instituto bíblico. Mejor me salí. Y aquí, si lo que están diciendo aquí ya lo sé. Y me preguntaban los hermanos y me decían, hermano, ¿y usted cuál instituto fue? ¿A cuál? Mire, le decía. Mire. Ese es el instituto mío. El vituperio de Cristo. El sometimiento. Amén. No hay otro instituto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mejor me salgo, dije yo. O sea, si esto ya lo sé. Agarrarme con unos maestros, iba. Amén, hermano. Y los agarraba con la Biblia y no había que contestar, mejor me salí. Claro que salí con una buena nota, con 10. Amén. Salí con una buena nota, hermano. Se lo digo no por vanagloria. Pero le voy a decir una cosa. El que estudia está bien, yo no me pongo eso. Cada quien tiene su forma como le sirve a Dios. Pero no es la sabiduría del hombre. No es la sabiduría del hombre. Es la gracia del Señor. Imagínense todas las naciones. De Partia, hermano, de Media, de Elán, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, que es el actual, hermanos, Turquía, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Todo eso es al norte de África, cerca de lo que es, hermano, Marruecos y las costas, hermano, de Libia.
Dice acá, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermano, yo le aseguro que hubiera una persona aquí, ya lo dije la vez pasada, lo voy a repetir, una persona que hable un idioma diferente y que un joven de estos se levante profetizando y hablando en lenguas. Amén. Imagínense que tengamos una persona rusa, hay de esas personas que los pelos son puros pelos de lote, y de repente se levanta este joven hermano hablando en ruso y diciéndole, dice el Señor que le busques, y aquel diga, bueno, ¿y este a cuál escuela fue? No es que sea moscovita que haya ido a Moscú a estudiar, no, es que Dios le dio la revelación para que se arrepintiera. Dele palmas al Cristo de gloria. Versículo 12, y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ellos no entendían porque estaban ciegos, pero cuando Pedro se levanta, en el versículo 14, alza la voz en alto, y él proclama el evangelio de Cristo. Cuando usted ve a gente que se pregunte, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? No estoy diciendo que es la capa de ozono, no es el juicio que está cayendo. Amén, hermano. No hacemos nosotros, y esto es, la gasolina está cara, pero esto, sí, yo sé que es por los bombazos que está lanzando aquí el señor pero también es cumplimiento de la profecía. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no se quedará sin cumplimiento. Todo puede pasar, se acabará todo. Hay gente que está sacando, hermano, los dineros de los bancos. Saque esos 30,000 que tiene. Y si lo tiene en la casa y le cae un bombazo, ahí se va a quedar. Amén. No, si lo tengo en una caja fuerte, dice el hermano. Bueno, trabajó para otro entonces, porque se va a morir usted y el pisto va a quedar. Bueno, pues le voy a decir algo. Si trabajó bien, disfrute lo que Dios le dio, porque lo ganó honestamente, no vendiendo los kilos blancos. Amén. Lo que estamos viendo es cumplimiento de la profecía. Cuando la gente pregunte qué quiere decir esto, digámosle, esto significa que es el fin. Significa que la venida de Cristo está cerca. La gente no comprende cuando ve a otros hablar en lengua y comienza a burlarse y dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Otra traducción lo interpreta o lo tiene escrito así, están ebrios. Mas otros burlándose decían, se echaron las copas. Fíjese que la gente, hubo un impacto en el cantón donde yo vivía cuando se derramó el Espíritu Santo. Yo he escuchado que el Espíritu Santo se movía en la iglesia anteriormente, pero la manera como se movió en el 2001, esos primeros 2-3 años no se había movido el Espíritu Santo. Aquí está mi hermana Maricruz, la voy a mencionar con el permiso suyo. Esta hermana hacía oraciones de 4 horas y se escuchaba a lo lejos, hermano. Y la gente, ¿y qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que pasa? Una vez se recuerda que usted estaba orando que yo endemoniado a una muchacha, una prima conmigo, de mí, de nosotros. Aquella muchacha hablaba lenguas, pero daba un espíritu de mentira. Hablaba lenguas, hermano, y saltaba y sacudía, y de repente empezó a aullar pura perra en la silla, pura chucha. Daba unos aullidos, hermano, en la noche y se levanaba pura culebra. Pregúntele a ella, le voy a contar la experiencia. Ella sola estuvo en aquel debate echando aquel demonio. Pero una batalla tan terrible, hermano. La gente dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? La gente quería saber. Hubo una vez que un muchacho que se andaba burlando, un blasfemo de la palabra, que cuando andábamos trabajando cortando caña, él saltaba de este tamaño, burlándose de las hermanas que hablaban en lengua, nunca lo habían visto. Hoy llegó él, hermano, a saber qué es lo que pasaba, y me recuerdo que aquel entró y se sentó, y el hermano que estaba ministrando, que ya lo he mencionado otras veces, él había llegado a ministrar, y se acercó de aquel varón, y le puso manos y comienza a orar. Aquel hombre se fue de un solo al suelo, y le preguntaron, ¿qué es lo que sentiste? Yo perdí el control en ese momento, el cuerpo se me durmió, algo inexplicable. Oiga, un impío, hermano, un impío fue cegado por el poder de Dios. Yo por eso le digo, yo no estoy para que me cuenten, yo vengo a ver cosas grandes. La gente natural no lo entiende.
entiende. Oiga, los graduados de los institutos bíblicos no lo entienden. Eso solamente hablan otras cosas. Eso no tienen el poder. Pero el que ha recibido el poder del Espíritu Santo es testigo que ese poder sana, ese poder restaura, ese poder transforma, ese poder indica el camino. ¡Aleluya! Deje que se burlen. Imagínense Pedro siendo un hombre iletrado, hablando, hermanos, en egipcio. Amén. Aleluya. Y comenzando a escuchar lo que estaba ahí. Ey, ese grandulón, pero era grande, porque era roca fuerte. Ese, si se le nota, miren las manos callosas que tiene. Se le nota que ese no tiene estudio. Y de repente hablando en el idioma de allá de Irán, que es no, en Afganistán, que es el farsi, es el idioma que hay allá. Bueno, aquel tiempo no sé qué idioma había, pero actualmente ese es el idioma. Imagínense hablando en persa. Aclaro una cosa, las lenguas de Pentecostés fueron humanas. 1 Corintios 13 habla que hay lenguas angelicales. Si yo hablas de lenguas humanas y angelicales, dice, y no tengo amor, nada soy. Había una hermana por allá que era la que más lenguas hablaba en el culto. Todo el tiempo de alabanza y los coros lo hacían en lengua. Y era enemiga de todas las hermanas de la iglesia. Yo no sé qué clase de lenguas estaba hablando, hermano. Porque las lenguas verdaderas hacen que el cristiano ame a su hermano. Las verdaderas lenguas, el verdadero fruto del Espíritu hace que sienta dolor por aquel que se aparta del Señor. Alabado sea el Señor. Eso es lo que pasó aquí. Se burlaban. Estos están pasados de copas. Otros estaban atónitos, perplejos. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir? Pero Pedro les explicaría que estos, lo que veis, es lo que anunció el Señor por el profeta Joel. Que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne que le alaba. Porque el Espíritu Santo va a venir en los que se disponen. Amén. ¡Qué bonito, hermano! Cuando venimos dispuestos a la casa de Dios. Imagínense que todos los que estamos aquí en un día fuéramos llenos del Espíritu Santo, todos. Hasta los niños. Ustedes ya han visto niños llenos del Espíritu Santo, hermano. Niños revestidos, hermano. ¿Cómo se sintieron un culto donde de la entrada hasta la otra salida ya hubiera presencia de Dios? Alguien cuenta de una experiencia que estaban unas hermanas encerradas en ayuno cerca de una costa, y Dios les había hablado y les había dicho: a tal hora del día va a pasar una señal, va a pasar un viento que va a entrar aquí y va a salir aquí, y todos van a recibir poder. Y se cumplió, hermano. Esas personas tenían no sé cuántos días de ayuno, hermano. Pero es que la gente, hermano, estoy hablando de hace como unos 15 años atrás, quizás un poquito más. La gente antes sí metía hasta allá, hermano. Amén. Se metía hasta allá la presencia de Dios. Oiga, hay congregaciones que si una persona no es bautizada en el Espíritu Santo no puede ser líder. Yo conocí congregaciones que lo llamaban al hermano: ¿usted quiere servir? Sí. ¿Qué quiere ser? Quiero ser líder de reunión familiar. Muy bien. Una semana de ayuno. Metámoslo con todo. A buscar. A buscar, a buscar. Y de repente Dios comenzaba a llenar. Había un hermano encargado que los identificaba. Iba tomando nota. Había un hermano encargado, porque es el trabajo del servidor. Encargado que tomaba nota de aquella persona que recibía el Espíritu Santo. Y se le veía también el deseo que tenía de trabajar en la obra. Alabado sea el Señor. Porque también va esto, la llenura y el deseo de trabajar por el Señor. Cuando queremos trabajar por el Señor. Lo que pasaba aquí, era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre la iglesia. ¿Cuántos queremos que el Espíritu Santo venga? La persona que recibe el Espíritu Santo, cuando está en esa silla, no está como juez.
¿Sabe que en el culto hay gente que está como jueces sentados? Cuando está predicando alguien aquí, lo voltea a ver. Ya te dije, ¿ya viste? Se sale del tema. Apártese de esos metiches. Oiga de esa gente que inyecta veneno. Oiga, hermano, no sé si alguno de Dios le está hablando. Mira, hermana, cómo canta, pobre gente. Te aseguro que el poner a la par de la Chimoltrufia canta mejor la Chimoltrufia. ¿Te acuerdas cómo cantaba la Chimoltrufia? Una vez dijo una hermana, pobrecita, la hermana que pasa a cantar igualita, la Chimoltrufia canta. Vine yo y le dije a esta hermana, pero gracias a Dios que la está cantando. Mire, fuera bueno, hermano, un mujer tiene autorización que si ve un hermano que se está burlando a alguien, que se le salieron los gallos, las gallinas, los patos y los olotes, el hermano tiene que acercársele. Hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué pasó? Está cantando la hermana, respete. Si anda sus ponzoñas, usted solo. Amén. Sí, amén. O sea, no esté pasando de la ponzoña a otro. Sí, amén. Aleluya. O comenzar a mandar mensajes después. Hermano, Dios me lo fortalezca. Yo siento como que es a mí que me estaban tirando eso. Ay, hermano, pero Dios nos va a dar paciencia. Amén, hermano. Vio lo que dijo la hermana presidenta. Dios mío, esta presidenta solo el nombre y nomás que tal vez aquel ni echó de ver. Sí, amén. Pero ahí está en la noche la llamada, el mensaje. No, mi hermano, vea lo que dijo el pastor, hermano. Ese pastor entre más viejo va más amargado, va. Apenas 37 años tiene, ya no lo aguanto, no es como tenga 40 ya. No soy yo. Algunas veces sí, podría ser yo, soy un humano. Pero ¿sabe qué? Es la perturbación que anda, que no viene dispuesto a recibir el ruido de Dios. Cuando venimos dispuestos a recibir, venimos libertados. Yo les decía a los hermanos en El Salvador, no venga pensando en el caballo, en la yegua. No piensen en el chivo que se va a mamar de la vaca. No piensen en la vaca. Piensen en Dios, que la chancha la dejé suelta. Allá un ángel le va a amarrar el hocico. Al culto hay que venir a gozarse. Tan metido que es este hermano Enrique, dijo mi hermano una vez. Tan metido que es, decía. Ay, no, me decía. Dijo un hermano una vez a mí. Yo me voy de esta iglesia, me dijo. ¿Y por qué, hermana? Le dije. No, me dijo. Si solo el nombre se falta que diga mi hermana, yo no le nombraba a otra hermana, le dije yo. Una anciana. Yo por eso le digo mucho que está con diarrea, salen de aquí por una cosa. No, mi hermano, de mí hasta del cuello me han agarrado. Le estuve contando a unas hermanas que una vez le di un trabajo a un joven, yo saliendo de una campaña que están diciéndome, y me agarró de aquí, caí levantado me hizo. Soltame, le dije yo. Soltame, ¿me vas a soltar? Le dije. Y hermano, que por una mirada, hermano. Ay, Señor. Espíritu de gallina culeca que haya metido. Que la gallina culeca no se dio ni 50 días o 40 que pasa echada con la fiebre, una fiebre. Y en el piojillo está muriendo de allí, pero está calentando el pollo si quiere el huevo. Por lo menos algunos tienen eso, pero están aguantando la prueba. Amén. Allá no podemos ir a nivelar el azúcar en el restaurante más tarde, hermano. Sí, porque a veces se nos baja el potasio, el sodio, el cloro, ¿ven? Pero, oiga, cuando el Espíritu Santo está, el ruido de Dios lo sacude. Y dice uno, ¿qué voy a ir a hacer afuera? Aquí estoy bien, aquí estoy en el Pentecostés, aquí me siento saciado, aquí mi vida se renueva, no me espera nada bueno, aguantar como loco en la cantina. Bien, hermano, que solo el esqueleto eran ya solo el esterón pasaban. O en el Galaxy de Galandia, no sé cómo llaman lo que está por Langley, pues. Allá andaba nochando la mano como que era tacuacín el lotero. Amén. Nochando y andaba, hermano, no tenía ni para pagar la renta.
La piel toda, hermano, deshecha, hermano. El pensamiento lo tenía cruzado. Pero un día Cristo lo llamó y lo llenó con el Espíritu Santo. Cuando Dios te llena, cuando Dios te sacude. Porque Pedro, después de cortar orejas, después de hoy, hermano, de negar al Señor, ahora no era un cobarde. Ahora le iba a contestar a la multitud. Este es el tiempo, Pedro, levántate y háblale. Aleluya. Este es el tiempo para usted, es el tiempo para mí de hablar esa palabra. Aleluya, tiene impacto el poder del evangelio. ¿Cómo me sentiría yo, hermano? Yo me sentiría que me muero, hermano, llegar a una fiesta y que de repente empiece a dar una bachata aquí, una cumbia por allá. Amén, hermano. De repente suena un corrido allá, música pagana y el montón de cervezas ahí, hermano, y oiga, yo me sentiría pero de lo peor, pero el cristiano que ahí es en ambiente. Aquí no me ve el pastor, dice. Hay pastor que anda en pecado y dice, aquí no me ve el miembro de la iglesia, pues sin vergüenza, pero Dios te ve. Amén, hermano. Aquí no me ve el presidente de los jóvenes, dice la hermanita cuando la tiene bien trincada el pagano en el McDonald's. ¿Quién vive? Me la tiene bien doblada el pagano. Aquí no me ve, dice el presidente de los jóvenes. Amén. Aquí no me ve la diaconisa, dice, pero te ve Cristo. Amén. Si tenemos el ruido de Dios, el estruendo, hagamos ruido, pero con la presencia de Dios. Hagamos ruido que digan, ¡hey! Este es cristiano. A este le ofrecen una. Por el otro lado no es el hecho de ver que tiene hormona activa. Lo que pasa es que oiga, no le sacamos chayaste. A este le ofrecen una. Le presentan una cubana. Le presentan una venezolana. Le presentan una colombiana. Y este se para las lutas, oiga, las botas bien lustradas. Este se para como verdadero hombre de Dios, porque el hombre de Dios, antes de pecar, debe ponerse a pensar que el que va a defraudar es al Señor. Dios nos llamó a santidad, no defraudemos el nombre del Señor. La gente dice que somos pierde tiempo, que somos aguafiestas. Dios reprenda al diablo. Nosotros estamos más que confiados y más que seguros que Dios nos llamó a santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Quien tiene el Espíritu Santo le tiemblan los pantalones para pecar. Amén, hermano. ¿No siente usted, hermano, un temorcito? Amén. Del Espíritu Santo. Cuando llega la tentación. Amén. Cuando está haciendo la cola en el restaurante para pagar en el buffet y le cierran los ojos la morena. Amén. Y se le acerca. What's your name? Le dice. How are you today? ¿Cómo está tu día? Amén. Ay, el hermano está bilingüe ya. Y solo maybe sabe decir igual que yo. Maybe las 2 de la tarde, dice. Amén. Maybe el miércoles. Ay, el hermano está bilingüe ya. Hay el hermano que chaquetón ella cuando ve mujeres, hermano. Amén. Ya viejo, ya, hermano. Ya casi va buscando el examen de la próstata y sin vergüenza. Oiga, debemos nosotros saber que ese Dios que servimos es un Dios de santidad. Oiga, usted pensará que a mí no me ayudan las mujeres. Ay, papá. Oiga, yo a mi esposa me lo digo, oiga, si Dios no estuviera conmigo, me había hartado más de 40 veces.
veces el diablo a mí, pero yo me he dado cuenta que si Dios me mantuvo fiel cuando fui joven, qué gracia tiene que me vaya a estrellar la cara en un diablo, habiéndome guardado tanto tiempo, estando al frente de una obra, sabiendo que Dios es real y que el infierno no es broma. No hay que tomar en broma el evangelio, hay que tomarlo en serio, póngase de pie. Adoramos tu nombre, Señor, en esta maravillosa